gran cantidad de problemas, por lo que se lo considera como un conjunto de proposiciones a ese razonamiento que contiene las premisas y una conclusión. ¿Alguna pregunta de estos conceptos que algunos ya los hemos tratado y otros los estamos nombrando ahora? Si no, continuamos. Profe, no entendí bien qué sería enunciado acá en la materia. ¿Qué es un enunciado? Sí, Un que... enunciado es un conjunto de argumentos, Ah, ¿sí? ya, ya. Por eso un argumento es un sistema de enunciados, ¿sí? Y el enunciado es cada línea. Disculpa, te lo había dicho al revés. Un argumento es un sistema de enunciados y un enunciado define una expresión lingüística, ¿sí? Entonces los argumentos contienen enunciados que vamos a ir analizando y aplicando reglas de inferencia para llegar al último argumento que será la conclusión. Entonces, a través de esas reglas de inferencia, vamos realizando el razonamiento, que lo vamos a emplear para resolver una gran cantidad de problemas, por lo que se lo considera como un conjunto de proposiciones, tal y cual le hemos visto con anterioridad, y que contiene a las premisas y a la conclusión. Entonces, las premisas son los argumentos, ¿sí? El conjunto de premisas, ¿sí?, las tenemos que aplicar reglas de inferencia para llegar a la última premisa, que será la conclusión. Entonces, podemos decir que la conclusión se deriva de las premisas, ¿sí? Y se supone que son una correspondencia de la conclusión con las premisas a través de las reglas de inferencia, ¿sí? Y estas premisas sirven para justificar la conclusión. ¿Por qué justifican la conclusión? Porque le hemos aplicado reglas de inferencia. ¿Se entiende? Sí, Chicos, profe. ¿qué parte no entendés? O sea, ¿qué no entendiste? Mateo. Sobre... Ahí está explicando. Hoy salió la pantalla. ¿Cómo? Salió la pantalla. ¿Sí? Acá está, esta es la que estaba, ¿sí? Dice, sobre que... Alfonso estaba explicando sobre el enunciado, ¿no? Ahí se confundió un poco, me Ahí dijo está que él el tiene enunciado. una expresión lingüística que establece el pensamiento completo. Es el enunciado, el ¿Sí? razonamiento en otra cosa, ¿no? El razonamiento es cómo llegas a la conclusión aplicando las reglas de inferencia, ¿sí? Entonces, se emplea para resolver una gran cantidad de problemas, por lo que se considera un conjunto de proposiciones que contiene las premisas, ¿sí? Entonces, a esas premisas, vos le aplicás reglas de inferencia para llegar a la conclusión. Entonces, esas premisas, podemos decir que es el razonamiento mediante el cual, a través de reglas de conclusión, de inferencia, se llega a la conclusión. O sea, vos tenés un conjunto de enunciados, o tenés los argumentos, ¿sí?, de los cuales el último va a ser la conclusión. Entonces, a las premisas, al enunciado, le vas a aplicar reglas de inferencia y con eso obtenés la conclusión. Entonces, se puede decir que a partir de las premisas, a través del razonamiento que te lo brindan las reglas de inferencia, llegas a la conclusión. Eso dicho en otras palabras. No sé si te aclara. Sí, O sea, vos razonás a través de hechos conocidos
tenés un conocimiento previo de esos hechos y mediante un pensamiento lógico obtenés una conclusión. O sea, a partir de tus hechos conocidos, razonás para llegar a una conclusión o también a un nuevo conocimiento. Ese es el razonamiento. Sería un conjunto de reglas de inferencia. O sea, una inferencia es que a partir de hechos conocidos obtenés un hecho nuevo, un conocimiento nuevo. Entonces podemos decir que la conclusión se deriva de las premisas a través de esas reglas de inferencia. Y estas, con las premisas, vos podés justificar la conclusión. ¿Por qué? Porque a las premisas le aplicaste reglas de inferencia y obtuviste la conclusión. Por lo que la conclusión queda plenamente justificada con las premisas. Si el razonamiento es válido, o sea, tiene un valor de verdad verdadero, no puede aceptarse la verdad de las premisas, sin aceptar también la validez de la conclusión. O sea, si las premisas son válidas, le aplicas reglas de inferencia y vas a tener una conclusión válida. Entonces acá te vuelve a aclarar, la lógica no estudia la verdad o la falsedad, o lo que es lo mismo, el valor de verdad de las premisas y la conclusión. Eso en esta materia no lo vamos a tratar, sino que estudia si la verdad de las premisas va a implicar también la verdad de la conclusión a través de las reglas de inferencia. ¿Sí? Vos podés afirmar en una premisa que los elefantes vuelan, que las hormigas también vuelan, y podés inferir una conclusión de que los animales vuelan. No estamos analizando la verdad o la falsedad de que los elefantes vuelen. Estamos analizando que a través de premisas válidas vamos a obtener una conclusión válida cuando le apliquemos reglas de inferencia a esas premisas. O sea, un razonamiento válido. Ya vamos a ver algunos ejemplos para aclarar estos conceptos. Bien, veamos con este ejemplo. En este razonamiento vamos a poder afirmar que si sus premisas son verdaderas, su conclusión también lo será. O sea, nosotros partimos que estos hechos, o sea, las premisas, son verdaderas. ¿Por qué? Porque en una base de datos, los hechos que ingresan a una tabla están validados por el motor de la base de datos y por reglas de integridad. Entonces, todo lo que está almacenado en la base de datos es verdadero. Todos los hechos son verdaderos. Por ejemplo, vamos a nombrar dos hechos que podrían estar almacenados en una base de datos también. Todos los hombres son mortales. Juan es un hombre. Trazamos una línea horizontal para obtener la conclusión de que Juan es un mortal. Juan es mortal se deriva o se concluye de las dos premisas anteriores por un razonamiento. Después vamos a ir incorporando reglas de inferencia. ¿Entiende este ejemplo? Sí, Tengo profe. dos premisas que son válidas y una conclusión que se deriva de las dos premisas. ¿Alguien no lo entiende? Bien, veamos este otro razonamiento, donde acá vamos a ver que no necesariamente en el mundo real las premisas aplicándoles reglas de verdad serán hechos verdaderos del mundo real. Van a ser hechos verdaderos en las premisas, aplicándoles reglas de inferencia y en la conclusión. Veamos este ejemplo. En este razonamiento, sus premisas son falsas y su estructura es correcta. Si fueran ciertas las premisas, también no sería la conclusión. Entonces, en la primera premisa,
afirmamos que los leones son insectos. Y luego la segunda premisa afirma que los insectos tienen cola. Por lo tanto, los leones tienen cola. ¿Sí? Unos me dirán, los leones no son insectos en el mundo real, pero no estamos analizando los valores de verdad del mundo real. Estamos analizando premisas que le vamos a aplicar reglas de inferencia para obtener una conclusión válida. ¿Y de qué me sirve afirmar que los leones son insectos? Y bueno, acá estamos dando ejemplos para que ustedes entiendan, ¿sí? Pero si fuera una base de datos, yo puedo aplicar reglas para que no deje almacenar en una base de datos un hecho como este: los leones son insectos. Eso lo puedo hacer en una base de datos que va a controlar las restricciones. Algunas las controla el propio motor de la base de datos y otros hechos los podemos programar para que sean validados antes de ingresar a la base de datos. Eso no vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a poner premisas que las vamos a considerar válidas porque son hechos afirmativos. Los leones son insectos. Lo estoy afirmando en el primer argumento. Los insectos tienen cola. La segunda premisa. Trazo la línea horizontal, puedo concluir que los leones tienen cola. Esta conclusión se deriva de estas dos premisas anteriores. ¿Se entiende? Vayan viendo si comprenden estos ejemplos sencillos, porque después le vamos a aplicar reglas de inferencia. Y si no, pregunten. Profe, ¿me puede volver a repetir? No entendí bien. Decime qué parte no entendiste bien. O sea, del segundo ejemplo de los leones El son segundo insectos. ejemplo, Sí. acá con el segundo ejemplo, estamos tratando que entiendan que no vamos a analizar hechos verdaderos del mundo real, ¿sí? Si fuera una base de datos, tendríamos que validarlos para que la base de datos almacene hechos verdaderos del mundo real o las reglas de negocio de una empresa. Acá vamos a analizar premisas y de acuerdo a eso, por reglas de inferencia, vamos a llegar a una conclusión, no del mundo real, sino que vamos a validar si a partir de premisas verdaderas vamos a obtener una conclusión derivada de esas premisas verdaderas. En la primera premisa se afirma que los leones son insectos. En la segunda premisa se afirma que los insectos tienen cola. Entonces, si los leones son insectos y los insectos tienen cola, puedo afirmar que los leones tienen cola. ¿Sí? Los leones son insectos. Bárbaro. Entonces, yo podría decir acá los insectos tienen cola. ¿Y los insectos quiénes son? Los leones. Entonces, los leones tienen cola. No estamos analizando hechos del mundo real. Estamos poniendo un ejemplo para que ustedes entiendan que analizamos premisas, que son hechos válidos, y a partir de de esas premisas, obtenemos una conclusión que se derivan de esas dos premisas. ¿Se entiende la Ahora entiendo. conclusión? Sí, sí. Bueno, seguimos. Análisis de los razonamientos. Veamos qué es un razonamiento Profe, válido. ¿Sí? Sí, señor. sí, disculpe, profe, ¿puede ser así como lo planteó? Es que se programa en Prolog. No, falta, o sea, nos faltaría varios ajustes para llegar a Prolog. Estamos viendo ejemplos de lo que son argumentos, ¿sí? Para llegar a Prolog tendríamos que llevar de fórmulas prenexa a clausular. Falta un gran camino por recorrer, ¿no?
Claro, me refiero a la inferencia que usted plantea, profe, porque ahí se pone una verdad para uno, ¿no? Después otra, y después infiere y se hace preguntas, algo así. Lo estoy Y bueno, en Prolog imaginando. voy a aplicar voy a construir un motor de inferencia a partir de hechos, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan estos conceptos sencillos antes de llegar a Prolog, Ok, si ok, no nos vamos perfecto. a Gracias. confundir. Ok, Bien. Eh, entonces, veamos lo que es el razonamiento válido. El mismo razonamiento será válido si todas las premisas son válidas. Por lo tanto, la conclusión también será válida. Entonces, para analizar un razonamiento, se lo representa mediante expresiones proposicionales, como hemos visto ya varios ejemplos, y le vamos a aplicar tablas de verdad para comprobar la validez. Eso lo hicimos, ¿sí? Para comprobar la validez del razonamiento. Lo hicimos a través de tablas de verdad. Pero cuando hay muchas variables, se complica. Por eso vamos a usar reglas de inferencia para hacer esto, ¿sí? Entonces, la conclusión, si todos los argumentos son válidos, la conclusión también lo será, ¿sí? Entonces, si tengo todas las premisas verdaderas, en una tabla de verdad eran las líneas, ¿sí? Entonces obtenemos una tautología. Si todas las premisas son válidas, tenemos una tautología, la conclusión también cumplirá con el concepto de tautología, ¿sí? Veamos algunos ejemplos un poco más complicaditos. Entonces, en este ejemplo, queremos saber si es válido el razonamiento para llegar a la conclusión. La primera premisa, si tuviera un auto, estaría viajando. La segunda premisa, no estoy viajando. No tengo un auto, sería la conclusión, ¿sí? Si lo quisiéramos representar de una forma formal, le asignamos a la proposición P el valor tengo un auto. Q le asignamos el valor estoy viajando. Entonces, si tengo un auto, entonces estoy viajando. Esta implicancia es esto. Si tuviera un auto, estaría viajando. Si P es tengo un auto, implica estoy viajando. Y en la segunda premisa, niego que estoy viajando, no Q. Entonces, ¿se acuerdan? En una implicancia, cuando el consecuente es falso, el antecedente también lo será. Entonces, en la primera premisa, planteo P significa tengo un auto, implica Q, que es estoy viajando. Acá en la segunda era negado, entonces pongo la segunda premisa, no estoy viajando, no Q. Entonces, ¿qué significa? Que si el consecuente es falso, el antecedente también lo será. Esa regla la vimos con anterioridad cuando analizamos la implicancia. P implica Q, no Q, por lo tanto, no P. La conclusión es que no estoy, o sea, no tengo un auto. ¿Sí? Esto mismo que está acá, lo he formalizado aquí. ¿Se entienden? En lenguaje español y luego lo formalizo porque lo represento con formas. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Esta, la implicancia, ya la habíamos analizado, ¿no? Veamos con tablas de verdad, total son pocas variables. Entonces vamos a comprobar la validez del razonamiento analizando su tabla de verdad. Bueno, ponemos las dos proposiciones, P y Q,
negamos P, negamos Q, la implicancia P implica Q, de acuerdo a los valores que se le asignan a la implicancia. Entonces, P verdadero, Q verdadero, verdadero. Cuando el consecuente es falso, el antecedente también lo será, falso. Y en los otros casos, verdadero. Luego analizo. P implica Q, que es este. P implica Q, en este caso es verdadero. Y lo analizamos con no Q. Y establecemos la tabla de verdad. Los valores de verdad, perdón. Y luego establecemos P implica Q y no Q, que es esto de acá, y lo implica no P. Porque si no estoy viajando, no Q, el consecuente es falso, por lo tanto el antecedente también lo será, no P, ¿sí? No tengo un auto. La fórmula P implica Q y no Q implica no P, que es la que planteo acá. Es una tautología porque tiene todos sus valores de verdad en cada fila verdaderos y por lo tanto el razonamiento es válido. Lo hicimos con una tabla de verdad para demostrar lo que estaba acá. Por supuesto que de acá en adelante no lo haremos con valores de verdad, con tablas de verdad, sino que lo haremos con reglas de inferencia. ¿Qué queremos ver acá? Que tenemos planteados los argumentos y la conclusión en lenguaje español. Luego cada proposición le asignamos una letra, ¿sí? Y formalizamos. P es tengo un auto, implica estoy viajando, de acuerdo a estos dos argumentos. Luego, el segundo argumento es no estoy viajando, no Q. Si el consecuente es falso, el antecedente también lo será por la regla de la implicancia. Por lo tanto, la conclusión es no P. Ustedes deben ir repasando los conceptos, son sencillos, pero si en cada clase que avanzamos no se acuerdan de lo anterior, entonces ahí sí se va a complicar. Y esto es una tautología, que todos los valores de verdad de cada una de las líneas es verdadero. Entonces, las tablas de verdad van a ser un método efectivo mientras tengamos pocas variables, ¿no? Entremos a lo que son las reglas de inferencia. Entonces, una inferencia consiste en partir de un conjunto de proposiciones o afirmaciones ya conocidas, a las que vamos a llamar premisas, ¿sí? Y vamos a obtener y concluir en la premisa final con otra proposición, la que denominaremos conclusión, que siempre va a ser la última premisa. ¿Sí? Debe existir una relación entre las premisas y la conclusión, y esa relación va a estar dada por las reglas de inferencia. ¿Sí? Existen diferentes mecanismos de inferencia. Uno ya lo vimos, que son las tablas de verdad, pero el problema es cuando las variables son muchas. Los procedimientos de resolución, ese es otro, y el que vamos a analizar en este capítulo son las reglas de inferencia. Entonces, en un cálculo lógico, las reglas de inferencia nos van a permitir derivar fórmulas bien formadas, o sea, que le estamos aplicando conectores lógicos y reglas de inferencia de acuerdo a las reglas que vimos con anterioridad. Y todas estas reglas o fórmulas bien formadas en el cálculo lógico me van a permitir derivar las conclusiones, que también serán fórmulas bien formadas, a partir, como siempre, de las premisas. Entonces, los tres elementos
más importantes cuando hacemos inferencias son las premisas que habíamos dicho, que son hechos verdaderos, y las podamos llamar hipótesis que se plantean. Estas proposiciones las vamos a considerar verdaderas. La conclusión también es otra proposición que se desea probar a partir de las premisas que les aplicamos reglas de inferencia. Entonces, si las premisas son verdaderas y le aplicamos reglas de verdad y obtenemos una conclusión, esta también va a ser verdadera. Y las reglas de inferencia son los pasos que se utilizan para obtener las conclusiones de acuerdo con las premisas enunciadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a la primera regla de inferencia, que la vamos a llamar modus ponens, y en criollo sería afirmando, afirmo. ¿Sí? El método de afirmación. Afirmando, afirmo. Veamos los ejemplos. Si en un condicional o una implicancia se tiene como primera premisa P implica Q y la segunda premisa es P, o sea, la segunda premisa es el antecedente de la implicancia, entonces se puede aplicar la regla de modus ponens. O sea, tengo una implicación y la segunda premisa es el antecedente de esa implicancia. Entonces, podemos afirmar que la conclusión es el consecuente de la implicancia. Entonces, obtengo Q. Y acá tengo que justificar modus ponens entre 1 y 2. ¿Sí? 1,2. Si ustedes en un ejercicio no aclaran esto, por más que hayan puesto Q y está bien, si no está aclarado cómo llegaron, no se considera. ¿Se entiende el modus ponens a partir de una implicación? Profe, una consulta. Las pesas que están para el lado No, derecho. señor, se escucha muy mal. No sé si está muy lejos del micrófono, pero no le entendí. ¿Ahí se me escucha, profe? No, no se entiende nada, señor. Si mando un mensaje, ¿me lo lees vos, Sebastián? No, no se entiende, señor. Manda un mensaje. Profe, yo tenía otra consultita. Si es que a mí me confunde un No, poco señor, con... le reitero, lo que usted habla está reverberando mucho, no se entiende. Mande un Debe ser, mensaje. No, no se entiende. No puedo decir, no puedo contestar porque no se entiende. ¿Te mando un mensaje? No, estoy diciendo que no está ningún audio. ¿Cómo? Estoy diciendo que está saliendo mal el audio. No, por eso no se entiende porque está reverberado el audio. Sí. Ya acá un compañero afirma que la computadora de chico. Bueno, si no mando un mensaje, continuamos. Entonces, modus ponens, sintetizando, tengo la primera premisa que es una implicación. La segunda premisa es el antecedente de esa implicancia. ¿Sí? Entonces la conclusión será el consecuente de la implicancia. ¿Cómo justifico la conclusión? Modus ponens, entre la premisa 1 y la premisa 2. Hay uno, dice, ¿puedo explicar? Tener dudas porque no entendí del todo eso, ¿no? ¿Ya lo volví a explicar? Ah. O sea, modus ponens se basa, en este ejemplo, en una implicación. Esa es la primera premisa. Si la segunda premisa es el antecedente de la implicancia, o sea, el antecedente es P, se concluye que la conclusión es el consecuente de la implicancia. Esa es una regla. La demostración no la analizamos en este caso, en este curso. La conclusión debe ser
aclarada, como en este caso, para obtener la conclusión, apliqué modus ponens, MP, entre la premisa 1 y la premisa 2. Cuando se aplica modus ponens, para llegar a la conclusión, el orden de las proposiciones es indiferente. O sea, yo podría haber puesto afirmar P y luego poner P implica Q. ¿Sí? Entonces, he afirmado el antecedente, por lo cual tanto la conclusión es el consecuente. Dice que si modus ponens se considera un axioma. Y sí, es un axioma. Pero ya vamos a llegar a lo que es axioma, ¿sí? Quiero un ejemplo, dice. En este ejemplo, vamos a analizar con estos conceptos simples, ¿sí? Profe, ¿y qué significa la P? Señor, La que está al se último. reverbera, o sea, si no arregla su micrófono, debe tener un problema de placa de audio, es muy difícil escuchar. P es una proposición que podrá ser, por ejemplo, tengo un auto y estoy viajando. O sea, la primera proposición es tengo un auto, la segunda estoy viajando, ¿sí? Con lo cual, tengo un auto implica estoy viajando. Ahí le pasó un ejemplo. Afirmo P, tengo un auto. Entonces, estoy viajando. Ese sería el ejemplo en español. Ahí puso un ejemplo en cualquiera. Sí, Es parecido. pero no había pedido un ejemplo él. Sí. ¿Y entonces para qué lo...? No, yo lo he copiado. Ah. O sea, si a alguien no le anda bien el micrófono, manda un mensaje, ¿no? Pero en lo posible traten de comunicarse por micrófono para que se haga más interactivo. Segunda regla de inferencia, la doble negación, DN. Establece que la doble negación, ¿sí?, de una proposición equivale a la misma proposición. Esta regla tiene dos formas. En el primer caso, la conclusión deriva de la negación de su negación. Entonces, Q, ¿sí?, es una premisa, y si le aplico doble negación, o sea, Q, aplicando doble negación, obtengo negación de Q, que sería lo mismo que pone Q. Y en la segunda lo trato como premisa la doble negación, y por doble negación de la premisa 1, por eso de N1, obtengo Q. No es cierto que no fui al cine, entonces fuiste al cine. Ese sería un ejemplo. Regla de Tollens, ¿sí? Esta regla se aplica a las expresiones condicionales y se conoce negando niego. La otra era afirmando afirmo. Determina que dado un condicional y la negación del consecuente, en la anterior era la afirmación del antecedente, es posible concluir la negación del antecedente. P implica Q. Niego el consecuente. O sea, si P implica Q y este lo niego, por lo tanto, el consecuente también es negado. Tollens entre la premisa 1 y la premisa 2. Entre la premisa 1 y premisa 2. Siempre que obtengan la conclusión, deberán poner qué regla aplicaron y sobre qué premisas. Porque acá podré tener más de dos premisas, ¿no? Entonces, la regla de inferencia en este caso, Tollens entre la premisa 1 y la premisa 2. Regla de la conjunción. Esta regla establece que, dadas dos premisas verdaderas, P y Q, esta P significa premisas, su conjunción será verdadera. ¿Se acuerdan? En la conjunción, para que sea verdadera, debían ser las dos proposiciones verdaderas. Entonces, primera premisa, P verdadera, no está negada. Segunda premisa, Q verdadera, no está negada.
Por lo tanto, puedo concluir P y Q, conjunción entre 1 y 2. Entre la premisa 1 y 2. En la primera premisa afirmo P, en la segunda afirmo Q, por lo tanto puedo concluir P y Q. Regla de la conjunción. De la regla de la simplificación hay dos casos, vamos con el primero. Establece que de la conjunción de dos proposiciones, en este caso P y Q, se pueden concluir cualquiera de ellas. Si la premisa es cierta, cada una de las conclusiones también lo será. Si es cierto, puedo concluir P por la simplificación en la premisa 1, pero también puedo concluir de la premisa 1. O sea, si estas dos son verdaderas y es una conjunción, puedo concluir P o bien puedo concluir Q. Por eso dice que hay dos casos. Regla de la simplificación 2. Lo vamos a plantear al revés. La primera premisa es P. Por la regla de simplificación 2, en 1, puedo poner P o Q. Y acá puedo obtener Q y P o Q. Por eso hablamos de una disyunción. Reitero, todas estas reglas tienen demostraciones que no forman parte de este curso. Regla de Tollendon-Ponen, o también llamado silogismo disyuntivo. Esta regla establece que la negación de las proposiciones que establece una disyunción afirma la otra proposición. También se la conoce como regla negando afirma. Entonces, la primera premisa, como dice el concepto, planteo una disyunción P o Q. Niego P, la primera parte de la disyunción. Entonces, si en una disyunción tengo una variable negada, la otra deberá ser verdadera. Si esta proposición primera es cierta, ¿no? Y al revés sería P o Q, niego Q, por lo tanto P. En una disyunción, una de las variables debe ser verdadera y la otra negada o falsa. Entonces también tengo dos casos. Estos dos. Regla transitiva. A esta regla también se la conoce como silogismo hipotético. Y establece que dadas dos condicionales, donde el consecuente de una proposición coincide con el antecedente de la otra, o sea, el consecuente en la primera proposición es Q, que coincide con el antecedente de la otra proposición de la implicancia. P implica Q, tengo el consecuente Q que va a coincidir con el antecedente de la otra premisa en la implicancia. Q implica H. Se obtiene una proposición condicional en la conclusión que tiene como antecedente el primer condicional, o sea, P, y el consecuente del segundo condicional, o sea, H. ¿Sí? Reitero, si tengo en la primera premisa P implica Q, y el consecuente de la primera premisa Q coincide con el antecedente de la segunda premisa Q, implica H, la conclusión se forma con el antecedente de la primera premisa, P implica, y el consecuente de la segunda premisa. T, o sea, regla transitiva entre 1 y 2. En la práctica, vamos a poner ejercicios en español
ustedes los deberán formalizar con estas letras y obtener esto. Regla conmutativa. Esta regla establece que el cambio de orden de las proposiciones de una conjunción o bien de una disyunción no altera el resultado. Por eso estamos hablando de la regla conmutativa. En el caso de la implicación, el orden sí puede alterar el resultado. A una lista de premisas también se le puede aplicar la regla conmutativa. P y Q, que es la premisa, obtengo Q y P. O en una disyunción, tengo P o Q y obtengo Q o P por propiedad conmutativa en la primera premisa. Regla conmutativa. No, esta es la semana ahí. Yo todas las veces lo digo, haceme acordar que lo corrige. Es Morgan, por eso la M. ¿Es qué? Ah, sí. Morgan, por eso puse conmutativa y es Morgan. Ah, cierto. ¿Sí? Entonces, en el video que les mande, acá debería decir Morgan, por eso la M, ¿no? Entonces, Morgan permite transformar una disyunción en una conjunción y viceversa, o sea, una conjunción en una disyunción. Cuando se pasa de una a otra, se cambian los valores de afirmación y negación de los términos, ya sea de una disyunción o conjunción, así como de la propia operación en conjunto. Veamos con algunos ejemplos Morgan con estas dos particularidades. Veamos la regla 1. Regla de Morgan, M1. Establece que la negación de una conjunción, en la primera premisa P y Q, lo niego, se obtiene la disyunción de las negaciones. O sea, si tengo P y Q como premisa negado, puedo concluir la negación de la disyunción de las variables. Eso por Morgan. ¿Para qué me sirve? Para transformar la conjunción en una disyunción. Y en la M2 sería al revés. Tengo una disyunción, P o Q, negadas. Puedo concluir por Morgan la negación de las dos variables. No P, y en vez de disyunción pongo conjunción y no Q. ¿Sí? Esa es Morgan en los dos casos. Convertir una conjunción en una disyunción o bien convertir una disyunción en una conjunción. Regla del bicondicional. Esta regla establece que es posible de un condicional concluir cualquiera de las dos condiciones. Esto ya lo habíamos tratado antes, ¿no? Que era este de acá abajo. Entonces, si tengo el bicondicional de P y Q como premisa, puedo concluir Q implica P por el bicondicional en la premisa 1. O bien, si tengo el mismo bicondicional entre P y Q, puedo concluir P implica Q por el bicondicional de 1. Lo puedo representar también, y tengo la primera premisa, P bicondicional con Q, puedo poner Q implica P, Q implica P, y P implica Q. De estos dos, concluyendo. Esto ya lo habíamos analizado cuando vimos el bicondicional. También a partir de dos condicionales se puede concluir el bicondicional. Q implica P, P implica Q, concluyo el bicondicional. O P implica Q y Q implica P, el bicondicional entre Q y P. En los ejercicios no hace falta que estudien de memoria esto. ¿Sí? En la práctica ustedes pueden tener el machete de esto. No nos interesa la memoria, sino cómo aplican, de acuerdo al enunciado, las reglas de inferencia,
qué regla de inferencia les conviene aplicar más en un enunciado determinado. Dilema constructivo. DC. En el lenguaje ordinario, el dilema constructivo no se utiliza mucho. Por eso, los ejemplos son algo rebuscados. Establece que si se tienen dos proposiciones condicionales y una proposición de disyunción con los antecedentes de los condicionales, fíjense, P implica Q, S implica H, y una disyunción entre los antecedentes de los condicionales, P o S, se obtiene la disyunción de los consecuentes, Q y H, Q o H. Dilema constructivo entre 1, 2, ¿sí? Profe, Esto lo podemos plantear de la siguiente forma. P implica Q, P implica Q, y R implica H, ¿sí? De eso podemos obtener los antecedentes, perdón, los consecuentes entre Q o H. Dilema constructivo entre 1 y 2 y dilema constructivo entre 1 y 2. El ejemplo es rebuscado porque ya se lo aclaré. El dilema constructivo se usa poco porque es algo rebuscado. Fíjense, si un número termina en 0, entonces es divisible por 10. La otra premisa, si un número termina en 5, entonces es divisible por 5. Un número termina en 0 o en 5. Entonces el número es divisible por 10 o por 5. ¿Sí? Dilema constructivo entre 1, 2 y 3. Y ponemos la contraparte, dilema destructivo. En el lenguaje ordinario también el dilema destructivo se utiliza poco. Por esta razón los ejemplos son algo artificiales. Se establece que si tenemos dos proposiciones condicionales, P implica Q y S implica H, y una proposición de disyunción con los componentes negados de los consecuentes en Q y H, niego Q o niego H, se obtiene la disyunción de los antecedentes, no P o no S. Dilema destructivo entre 1, 2 y 3. Y acá lo planteo de esta forma. Ejemplo. Si Pedro nada, hay olas. Si sube al trampolín, se agita. No hay olas o no se agita. Por lo tanto, Pedro o no nada o no sube al trampolín. Dilema destructivo entre 1, 2 y 3. Son ejemplos simples, pero para que se entienda el concepto. Regla de la simplificación disyuntiva. Consigo misma, P o P, se obtiene la misma proposición, P. Simplificación disyuntiva entre la premisa 1. Sin conexión. ¿Me están escuchando, chicos? Estoy acá. sí, profe. Sí, profe. Bien. Estoy bien. Parece Robocop cuando habla. Ejemplo. 1 es divisible por 1 o 1 es divisible por 1. Conclusión, 1 es divisible por 1. P o P, P. Regla condicional contrarrecíproca. Establece que si se tiene un condicional, P implica Q, se tiene un condicional que tiene como antecedente la negación del consecuente, no Q, ¿sí?, del primer condicional y como consecuente la negación del antecedente, no P, del primer condicional. Se presentan 4 casos.
Bueno, este en que el antecedente y el consecuente son positivos, afirmativos sin negar. Acá niego el antecedente, acá lo invierto. Q implica P y será no P implica no Q. Acá niego Q implica niego P, P implica Q. Y acá lo planteo al revés, no P implica no Q, Q implica P. Serían los tres casos. De A y B, de estos dos casos, se puede decir que P implica Q, doble implicancia, no Q implica no P. Y de C y D, de acuerdo a las conclusiones, se puede decir que Q implica P, doble implicancia, no P implica no Q. O sea, reitero, no nos interesa que lo aprendan de memoria, sí que sepan interpretar los conceptos y aplicarlos en los ejercicios. Regla de la exportación. P y Q, entre paréntesis, implica R, doble implicancia, P implica, Q implica R. Ejemplo, Argentina clasificó primera y Holanda quedó segunda. Entonces Brasil debe ganar para quedar segundo. Formalizamos con P, Argentina clasificó primera, Holanda quedó segunda, R, Brasil debe ganar para quedar segundo. Sería, Argentina clasificó primera o Holanda quedó segunda, implica que Brasil debe ganar para Profe, quedar segundo, eso o la no una doble I. implicancia. No entiendo, te juro que no. Mande mensaje, señor, porque no se entiende nada. Estoy preparando una ley de simplificación que siempre la confunden. Le voy a poner que no es lo mismo la I que la O para simplificar. Y sí. Eso siempre le confunden, siempre todos lo preparan. Bueno, hacer los prácticos con eso para que aprendan a identificar, ¿sí? O lo que es la doble implicancia, Argentina clasifica primera, eso implica que Holanda queda segunda y Brasil, ¿qué pasa? Debe ganar para que sea segundo. Regla de la absorción, planteamos P y P o Q, doble implicancia P. ¿Sí? Luego planteamos P o Q. No, señor, si usted habla no se entiende nada. Deberá mandar mensaje. Estoy ahí que no, no entiendo de qué. Sería ahí, ¿no? Dice, pero no sé qué. No sé, no la entendé la que Bueno, entonces serían los tres casos. Un ejemplo, Belgrano ganó el partido, entonces Belgrano ganó y Talleres perdió, de lo que está queriendo decir acá. Lo formalizamos, Belgrano ganó, Talleres perdió. Belgrano ganó implica que Belgrano ganó y Talleres perdió. Doble implicancia, Belgrano ganó implica que Talleres perdió. Juego de palabras, pero bueno, esa es la regla. La regla. Pero puse esto que está acá con un ejemplo bien sencillo en español. Lógica y razonamiento. Entonces, se entiende por razonar a la facultad humana que permite resolver problemas a partir de un conjunto de actividades que ocurren en la mente, que van a conectar ideas con otras según apliquemos algunas reglas. ¿Sí? Eso en cuanto al razonamiento.
Ahí pone uno, profe, ¿cómo entendemos las reglas si confunden? Complicada la pregunta. Claro, por eso fuimos de reglas muy sencillas y yo a cada rato les iba preguntando si entendían. Si entendían las reglas sencillas y después les planteaba una regla un poquito más compleja, pero con el ejemplo, y nadie decía que no entendía. O sea, esto está puesto en un lenguaje muy sencillo, con ejemplos en español y luego formalizados. Bueno, si no, tendrán que ver una clase de consulta también, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos finalizando. Lo ideal sería que se explica la regla, se plantea el ejemplo y al toque la duda, la consulta. Solucionada la consulta, avanzamos con la segunda regla. Si hay problema, consultan, resolvemos la consulta y avanzamos. Pero no podemos llegar al final porque no se entiende la regla o se confunde. ¿Sí? Entonces yo les invito a que lean el apunte, vean el video y hacemos la consulta ya al inicio de una clase o bien en la clase de consulta. Si no, tenemos que repetir el video este. Por eso siempre les digo, participen, abran el micrófono, consulten y si en algún caso no anda el micrófono, manden un mensaje de texto, pero estamos llegando ya al final de la clase. Razonamiento inductivo. Esto es muy importante, saber diferenciar entre inductivo y deductivo. En el inductivo es el medio por el cual, en base a las experiencias que tenga un humano, o sea, las podemos llamar a las premisas, se decide adoptar o aceptar válido un principio general, la conclusión en este caso. Es decir, la verdad de la conclusión infiere muy probablemente la verdad de las premisas, ¿sí? El razonamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular a lo general. ¿Sí? Tenemos un conocimiento específico y varios conocimientos específicos y podemos generalizar. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares, aunque no se hayan observado. ¿Sí? Por ejemplo, premisa 1. Maná toca la llama de la llama de un encendedor y se quema. María. María toca una estufa encendida y se quema. María toca la brasa de un asador y se quema. Conclusión. Si toca un objeto caliente, se quema. O sea, tengo María toca la llama del encendedor, toca una estufa, toca la brasa, un asador. Estoy analizando hechos que han ocurrido sobre un objeto encendedor, estufa y asador, y en los tres casos se quema. Podemos generalizar diciendo que si toca un objeto caliente, en vez de decir encendedor, estufa y brasa, decimos que si María toca un objeto caliente, se quema. Entonces vamos de lo particular a lo general. El más importante es el deductivo, ¿sí? Este razonamiento se caracteriza porque permite hacer afirmaciones sobre casos particulares, partiendo de casos generales, o sea, de lo general a lo particular, al revés que lo otro. Entonces, esta es una forma de razonamiento donde se obtiene una conclusión a partir de varias premisas cuya información la conocemos de antemano. La conclusión se afirma a partir de las premisas.
¿sí? O sea, la conclusión se obtiene a través de un proceso denominado deducción o inferencia de las premisas. Veamos un ejemplo. Premisa 1. O sea, vamos de lo particular a lo general. Perdón, de lo general a lo particular. Premisa 1. Toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa 2. Toda rosa es una planta. Entonces, toda rosa nace, se reproduce y muere. ¿Sí? Hemos inferido que la rosa cumple ese ciclo de vida que cumple toda planta. Nacer, reproducir y morir. Esa es la diferencia entre el inductivo y el deductivo. Sí, por eso les digo, participen chicos en clase, pregunten lo que no entienden, avancemos sobre lo que se entiende. Entonces, si en la última o penúltima diapositiva no entendieron algo, es mucho más fácil. Si no, tenemos que volver a la primera diapositiva. ¿Sí? Mañana van a tener el segundo práctico previo a la consulta, ¿no? Y después del práctico también van a tener consulta. Larga la encuesta. Profe, activa el micrófono y 23. No, no entiendo. ¿Ah? ¿Cómo activa el micrófono? ¿Cómo? Profe, ¿me escucha ahí? Profe, ¿me escucha? No, no lo entiendo porque está reverberado. No sé si es un problema de conexión de una máquina en particular. Pero además todos escuchan. Mm. Me parece que se clavó en alguna diapositiva, che. Pero no vos, sino el sonido en algún lado. Se clavó. Claro, pero eso me tienen que avisar. Yo fui avanzando de forma secuencial y bien. ¿Cuántas son las diapositivas? Las diapositivas son, creo que 35, 36. Puede decir que la 23. No. Bueno, clarito va a estar en el video. Voy a dejar de grabar acá para que no se haga largo. Vale. Eh, Ella no se viene en cuenta. Larga la encuesta. ¿Para cortar vos? Sí. Recording stopped. ¿Qué pasó? Entonces el tema es la conectividad. Yo me voy a fijar cómo sale este video. En caso que haya salido mal, le subo el video del año pasado. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, no se pudo dar la clase de base de datos 2 porque directamente no había conectividad acá en la calle Gorriti, ¿no? Ah, un día sí. Ahí dice uno. Profe, yo activaba el micrófono y usted no me escuchaba. Y usted seguía hablando. Y bueno, pero ese ya no es problema mío. Bueno, decide ahí que voy a hablar la licencia. Ahí largan la asistencia. A ver, pues, no, ni siquiera puedo probar. Yo como 60 mensajes, igual voy a ir leyendo. Ya hay dos asistencias acá, ¿no? No sé cualquiera. Sí. Entonces, van 120, 117. Al que no le salió la asistencia, me manda un mensaje por la mensajería.
ese mensaje. Profe, activa el micrófono y 23. Sí, no tengo nada, ¿no? No entiendo. Claro, si alguien activa el micrófono y yo no lo escucho, eh, ¿qué puedo decir? Mando un mensaje, ¿no? O sea, Ahí puse el piso de sí. 132, le pongo de tanto, ya. todo cerrarlo. Sí, ya está. Compartir el estado, nada. Bueno, ¿alguna pregunta? Y si no, Mañana. 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 Ya les voy a pasar el link de la consulta. ¿Vos tenés ahí el link de mañana? ¿Lo tenés en tu máquina? Sí. Pasa por la mensajería el link ese. Sebastián les va a pasar o el mismo link que utilizan de anfiteatro, es el link que utilizan, mañana van a usar el link anfiteatro, ese mismo link pueden entrar a las 15 horas para la consulta y ya mañana con ese mismo link se da la clase y con ese mismo link, después de las 6 de la tarde, verán la consulta. El link de la consulta es el de anfiteatro, tanto el de las 3 de la tarde como el de las 6 de la tarde. Ya está. Bien, con esto damos por finalizado y continuamos mañana. Si todo lo que sea problema es conectivo. Hasta luego. Profe, ¿me puede decir el correo?